Después de muchas especulaciones, finalmente este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó en el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto 2019. Para hablar sobre ese tema estamos con Pablo Anino, que es columnista económico de La Izquierda Diario y del programa radial El Círculo Rojo. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bien, en primer lugar te quería preguntar, Pablo, después de muchas negociaciones y muchas especulaciones, el proyecto de ajuste para el año que viene tiene números. ¿Qué nos podés decir que planea el gobierno para el año que viene sobre inflación, sobre el valor del dólar, sobre la actividad económica? Mira, el presupuesto tiene varias proyecciones hacia el año que viene, pero hay tres números centrales que develan en algún sentido hacia dónde quiere ir el gobierno y también algún nivel de ficción, digamos. Por un lado, asume que este año la economía va a terminar cayendo 2,4% y que el año que viene va a seguir cayendo y a lo largo del año la caída total va a ser de 0,5%. Yo creo que va a ser mucho más que eso, pero bueno, es lo que establece el gobierno. Entonces, en primer lugar, establece que la economía va a seguir en recesión durante 2019. En segundo lugar, establece una inflación promedio de 34,8%. Y después hace un artificio y dice que lo que están reproduciendo todos los medios de comunicación, que en realidad la inflación va a ser del 23%. Es decir, que se está manejando con dos números de inflación y con un tipo de cambio del dólar en relación al peso, un tipo de cambio de 40 pesos por dólar, ¿no? O sea que el dólar valdría menos de lo que está valiendo hoy mismo. Exactamente. Bueno, y eso devela también que si el dólar va a estar planchado en los supuestos del gobierno, la inflación está calculada con un dólar planchado que es irreal. Todos sabemos que cuando sube el dólar sube la inflación, por lo cual los números que plantea el gobierno, en principio hay que decir en términos macroeconómicos, constituyen una gran ficción que presentó el ministro Dujovne el día lunes. A esto ya estamos bastante acostumbrados, ¿no? Si uno se fija en el presupuesto que estaba pautado para este año, se había establecido en un primer momento que la pauta de inflación iba a ser del 10%. Hoy estamos hablando de una inflación que va a terminar 2018 en 42-45% en caso de que nos siga subiendo el dólar. ¿Hay que darle importancia al presupuesto o cuál es específicamente el valor que hay que darle? Mira, en relación a los presupuestos macroeconómicos, dicen algo estos números generales. Todos los presupuestos ocurría lo mismo con los que presentaba el kirchnerismo. Nunca se cumplen los indicadores macroeconómicos que se proyectan, pero también esos indicadores macroeconómicos actúan sobre las partidas presupuestarias. Ahora podemos desglosarlas un poco y sobre analizar si están creciendo o están cayendo. Por ejemplo, si aumenta el presupuesto de educación en relación a la inflación o cae, como la inflación estimada en el presupuesto es relativamente ficcional, uno no puede hacer acertar hasta el final qué va a pasar con el presupuesto de educación, de salud, etc. Detengámonos en eso especialmente para que se pueda entender qué significa lo que se está proyectando, qué implicancias tiene para la salud, para la educación, para el salario. Con lo que presentó ayer Dujovne, ¿quién gana y quién pierde? Mira, en principio ganan los especuladores porque una de las partidas que más crece en el presupuesto es la partida para los intereses de la deuda pública, que van a aumentar hacia 2019 alrededor del 50%. Cuando uno ve el presupuesto educativo en términos reales va a retroceder más o menos el 15%. Aumenta en términos nominales, pero aumenta menos que la inflación. Lo mismo ocurre con el presupuesto de salud. Va a caer en términos reales alrededor del 2%, porque aumenta en términos nominales, pero aumenta menos que la inflación. Una inflación que, como decíamos, es cuestionable porque es la inflación que proyecta el gobierno. Si uno lo hace en términos comparativos, los intereses de la deuda pública se llevan más o menos 4 veces más que el presupuesto de salud. Y si lo comparamos con educación, el presupuesto de la deuda pública lleva 2,5 veces más que el presupuesto de educación. Ni que decir si lo comparamos con el presupuesto de ciencia y tecnología, donde los especuladores se llevan 16 veces más que el presupuesto. O sea, lo que estás diciendo vos es la forma más gráfica de explicar que gobiernan directamente para el capital financiero internacional. Sí, es clarísimo, e incluso si uno lo ve en términos de déficit, el gobierno dice el año que viene va a haber déficit cero,
que es un déficit cero pedido, reclamado y casi escrito en Washington por el Fondo Monetario Internacional, va a haber déficit cero para las partidas que tienen que ver con destinos de necesidades sociales, como la educación, la salud, la infraestructura, la vivienda, el pago de jubilaciones, etcétera, pero no hay déficit cero para los especuladores. En el presupuesto hay dos conceptos, son los gastos del Estado, hay dos conceptos. Déficit primario, que comprende todo lo que es para salud, educación, etcétera, y déficit financiero, que comprende los intereses de la deuda pública. El déficit primario va a ser de déficit cero si se cumple lo que dice el gobierno, pero el déficit financiero va a superar el 3% del PBI. Y son estos más o menos 600.000 millones de pesos que estábamos hablando. Bueno, el déficit financiero está explicado íntegramente por la deuda, por los intereses de la deuda pública, cuando este año 2018 el déficit financiero explica solo el 60% de la deuda pública. Lo que hay es un corrimiento de las prioridades del Estado hacia privilegiar y ordenar todo el gasto público para atender a los especuladores de la deuda. A ver si pasamos un poco en limpio entre tanta información para que queden algunas ideas claras. El proyecto del gobierno es que este año la actividad caiga más del 2%, que vuelva a caer el año que viene un 0,5%, que este año la inflación supere el 40% y siga entre el 20 y el 30% el año que viene, destinar más gastos a los especuladores financieros y menos a trabajo, salud, educación. Me imagino que esto en el Congreso no pasa. Bueno, hay que ver si pasa. El presupuesto tiene que ser votado, es una ley, tiene que ser votado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y necesita el gobierno, que es minoría en ambas cámaras, el voto del peronismo. La semana pasada hubo una foto en la Casa Rosada con la mayoría de los gobernadores y hay una negociación en curso. Los gobernadores están haciendo un equilibrio en tratar de demostrar de que son responsables con lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy mismo lo escuché a Pablo Cosiner, que es el jefe de bancada del bloque federal del peronismo en la Cámara de Diputados, diciendo que es mejor tener un presupuesto malo que no tener ningún presupuesto. Es decir, habilitando ya el quórum para que se discuta el ajuste, negociando lo sumo tal o cual ítem. Claro, la amenaza del peronismo es que si no se vota el presupuesto, eso ocurre así por la lógica, por la ley, queda vigente el presupuesto que tenemos hoy en 2018, que es menor que el 2019 por un problema inflacionario. Entonces, bajo esa amenaza y bajo la idea de ser responsables ¿con qué? Con lo que pide el Fondo Monetario Internacional, muchos gobernadores y los diputados del peronismo dicen que van a votar el presupuesto. Bueno, igual está por verse, el presupuesto lo presentó el día lunes en el Congreso en una breve exposición Nicolás Dujovne. Este jueves va a exponer de vuelta los lineamientos generales y a explicar algunos detalles en comisión y después está previsto que visiten el Congreso otros ministros para seguir explicando el presupuesto que finalmente se terminará votando en noviembre, a mediados de noviembre probablemente. Entonces hay una negociación que sigue en curso. Hacia el año que viene hay elecciones, los gobernadores quieren votar el presupuesto, dar el quórum y los votos necesarios, pero también quieren asegurarse algunos recursos para un año electoral. Si uno igual observa la historia en una situación que no es exactamente igual, pero sí en donde lo que hay en común es que había un presupuesto dictado con déficit cero por el Fondo Monetario Internacional y un blindaje acordado por el gobierno de la Rúa con el Fondo Monetario Internacional. En esa ocasión el peronismo también fue responsable y votó el presupuesto en el Congreso. Más allá del tira y afloje que estás contando entre Cambiemos y las distintas salas del peronismo, entiendo que ninguna de las salas del peronismo cuestiona los aspectos centrales del presupuesto, como el que acabas de explicar vos muy bien con datos muy importantes sobre el pago de la deuda. La izquierda está haciendo mucho hincapié en la consigna del no pago de la deuda pública para explicar otra salida posible a la crisis. ¿Cuál es la importancia de ese tema? Mira, el recorte del gobierno pone un número, va a recortar 25.000 millones de dólares del presupuesto entre 2018 y 2020. Eso es $1 billón de pesos, una millonada de recortes, recortes a la vida del pueblo trabajador.
Si uno deja de pagar la deuda, todos esos recortes no son necesarios porque son 600.000 millones de pesos, decíamos, que se va a llevar la deuda pública el año que viene, más lo que se lleva este año y lo que se va a llevar en 2020. Es decir, que si uno deja de pagar la deuda pública, casi elimina el déficit financiero del Estado. Sin agregar, por ejemplo, que ahí habría recursos millonarios para las necesidades de las grandes mayorías. Sí, obviamente. Y sin decir que aparte el gobierno redujo en la reforma previsional, perdón, la reforma tributaria de diciembre que se votó junto con la reforma previsional, impuestos a los grandes empresarios. Lo hizo también con la quita de retenciones apenas asumió el gobierno, que ahora se restituyó pero a un nivel muy mínimo. Entonces el gobierno, al bajar los impuestos a los empresarios, a los exportadores, generó las condiciones para el desfinanciamiento del Estado. De hecho, el presupuesto tiene un ítem que se llama gastos tributarios, que es lo que deja de recaudar el gobierno por deducciones impositivas a los empresarios, y eso es una millonada. Es decir, que si se ponen impuestos a los grandes empresarios, hay posibilidad no solo de no recortar, sino de incrementar el presupuesto de educación, de salud y todas las partidas. Te hago una última pregunta. Está claro que es un proyecto de ajuste que se beneficia al capital financiero y que el que sale perdiendo es el pueblo trabajador. La izquierda está llamando a movilizarse, a que el paro nacional de la semana que viene después se continúe con un plan de lucha hasta derrotar el plan de ajuste de conjunto. Y después de eso, ¿qué? Si se derrota el presupuesto de Macri en el Congreso, ¿cuál es el planteo de la izquierda para otra salida de la crisis? Mira, el planteo central tiene que ver con el llamado a una asamblea constituyente libre y soberana, porque el país está sufriendo una profunda crisis, una recesión que ya probablemente se extienda por lo menos hasta el año 2020. Hay bastantes elementos de desorden y caos económico provocados por las propias políticas del gobierno, por permitir que se vaya un montón de dinero en la deuda externa, pero también por permitir una fuga de capitales que tiene una dimensión inédita. Hay un vaciamiento del país y se están tomando un montón de decisiones a espaldas de la gran mayoría que no tienen que ver solo con el presupuesto y con deteriorar las condiciones de vida actualmente, sino que implican una hipoteca por generaciones, como ocurre con el pacto con el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento que asumió el gobierno de Cambiemos. Entonces, una asamblea constituyente libre y soberana podría permitir, más allá que la perspectiva de la izquierda es un gobierno obrero, una perspectiva anticapitalista, por lo menos una medida mínima democrática, mientras unos pocos del régimen político actual, el presidente, en contubernio con los gobernadores, los diputados, definen el futuro de generaciones, una asamblea constituyente libre y soberana podría plantear una perspectiva distinta donde haya una deliberación generalizada y se definan aspectos centrales de la economía nacional, como decíamos, el tema de la deuda, como ser la nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores, el monopolio del comercio exterior u otros derechos que fueron negados recientemente, como el derecho al aborto, ¿no? Donde un Senado actuó de manera reaccionaria negando un derecho que reclamaban la mayoría de las mujeres. Pablo, gracias por tu análisis, muy claro como siempre. Gracias por venir, y a los lectores de La Izquierda Diario los invitamos a seguir el desarrollo de esta discusión en el Congreso Nacional y la lucha contra el ajuste en las páginas de La Izquierda Diario.